Asesinar a Adolf Hitler. Esa era la misión del 20 de julio de 1944. Se colocó una bomba cerca del dictador alemán, pero el complot llamado Operación Valquiria fracasó y Hitler sobrevivió, lo que parece increíble cuando se ven las imágenes de las secuelas del atentado. A pesar de ello, el complot sigue siendo un símbolo importante de la resistencia alemana contra el régimen nazi y el más célebre intento de asesinato de Hitler. Quizás hayas oído hablar de la Operación Valquiria. Este evento ha sido objeto de varios libros y películas como Valquiria, protagonizada por Tom Cruise, en el papel del coronel el conde Klaus Schenk von Stauffenberg. El coronel colocó una bomba en la guarida del lobo, el cuartel general de Hitler. Este búnker secreto y fuertemente custodiado se encontraba en Prusia Oriental. ¿Quién era Klaus von Stauffenberg? ¿Quién era el hombre que quería matar a Adolf Hitler? En el Centro Conmemorativo de la Resistencia Alemana puedes averiguarlo. Stauffenberg era un oficial del ejército alemán, procedente de una familia aristocrática y católica. En 1939 participó en la invasión nazi de Polonia y posteriormente en la ocupación de Francia. En abril de 1943, Stauffenberg fue gravemente herido en un ataque aéreo en el norte de África. Perdió el ojo izquierdo, la mano derecha y 2 dedos de la mano izquierda. Fue trasladado a Alemania y tras su recuperación fue asignado a la Oficina General del Ejército en Berlín. Stauffenberg era conservador y partidario del nacionalismo. Al principio apoyó las políticas nazis, pero su oposición al régimen creció a medida que avanzaba la guerra. Stauffenberg se convirtió en opositor al régimen nacionalsocialista en 1941-1942. Por un lado, se dio cuenta de que Alemania ya no podía ganar la guerra. Por otro, los crímenes nazis más allá del frente y el asesinato de cientos de miles de judíos europeos eran injustificables. Stauffenberg se unió a un grupo de resistencia formado por civiles y militares alemanes de alto rango que querían asesinar a Hitler, poner fin a la guerra y volver a introducir el Estado de Derecho. ¿Qué fue la Operación Valquiria? Originalmente era un plan de contingencia militar alemán en caso de disturbios civiles. Estos eran muy probables, ya que Alemania estaba perdiendo la guerra. Sin embargo, los conspiradores lo convirtieron en un plan de golpe de Estado para establecer un gobierno provisional y negociar la paz con los aliados. Stauffenberg era el único del grupo de conspiradores que aún tenía acceso personal a Hitler. ¿Qué ocurrió el 20 de julio de 1944? Stauffenberg asistió a una reunión con Hitler en la guarida del lobo. Colocó un maletín con un artefacto explosivo junto a Hitler y se marchó. Justo antes de la 1 de la tarde, la bomba estalló. 4 personas murieron, pero Hitler sobrevivió con heridas leves. El coronel Klaus Schenk von Stauffenberg ya estaba de camino a Berlín, creyendo que el Führer había muerto. Los conspiradores intentaron tomar el poder, pero cuando se supo que Hitler había sobrevivido, el intento de golpe fracasó. Hitler visitó a los heridos en el hospital. La visita se usó como herramienta de propaganda para demostrar que estaba ileso y seguía al mando. ¿Por qué fracasó el complot de julio? El intento de magnicidio fracasó por varias razones. Stauffenberg no tuvo tiempo para colocar un segundo explosivo en su maletín, causando solo la mitad del impacto previsto. La reunión se trasladó a un edificio de madera en lugar del habitual búnker con paredes de hormigón. Una robusta mesa de roble protegió a Hitler en el momento de la explosión. Inicialmente, Stauffenberg había colocado el maletín junto a Hitler, pero alguien lo movió antes de que detonara la bomba. Consecuencias de un golpe de Estado fallido. Stauffenberg y otros 3 conspiradores fueron fusilados esa misma noche en el patio del Wendler-Block de Berlín. Tenía 36 años y dejó atrás a su mujer y a sus 5 hijos. Se desató una oleada de detenciones, ya que la red de conspiradores era mayor de lo que se suponía. Los primeros juicios tuvieron lugar en agosto de 1944. Más de un centenar de personas fueron condenadas a muerte. Hoy sabemos que unos 300 hombres y mujeres colaboraron en menor o mayor medida en el complot del 20 de julio.
En la actualidad, el Wendler-Block alberga el centro conmemorativo de la resistencia alemana para honrar a aquellos que se opusieron al régimen nazi. La prisión de Plötzensee en Berlín es otro lugar conmemorativo importante. Allí fueron ejecutadas 89 personas que formaron parte del complot del 20 de julio, entre ellos el conde Fritz Dietloff von der Schulenburg. En esta imagen vemos a mis abuelos. Estos son mi abuelo y mi abuela con 4 de sus 6 hijos. Esta niña es mi madre en 1936. El nieto de Schulenburg comparte la historia del legado de su familia y el alto precio que pagó por su convicción de que debía terminar el régimen nazi. Mi abuelo formaba parte del grupo más cercano vinculado al intento de golpe y asesinato. Fue condenado a muerte el 10 de agosto en un juicio sensacionalista ante el juez Freisler, como muchos otros implicados en el intento de golpe. Al parecer, declaró que había participado en la resistencia para salvar a Alemania de una injusticia sin nombre. Después fue llevado a Plötzensee. Escribió una carta de despedida a mi abuela, conservada por mi familia, y fue ejecutado ese mismo día. En la carta de despedida que Schulenburg le escribió a su mujer, dice: «Lo que hicimos fue insuficiente, pero al final la historia nos juzgará y nos absolverá. No lloren por mí, vivan como si yo estuviera mirando por encima de sus hombros, viviendo y riendo con ustedes». ¿Y si realmente hubieran asesinado a Hitler? Aunque la operación hubiera tenido éxito, no significa que la era nazi hubiera terminado. Probablemente Hermann Göring, comandante jefe de las fuerzas aéreas, se hubiera convertido en el sucesor de Hitler o se hubiera establecido un gobierno provisional. Puede que las facciones leales de los nazis y de las SS se hubieran resistido, lo que hubiera provocado un conflicto interno y posiblemente una guerra civil en Alemania. Basta pensar en el número de personas que perecieron en los bombardeos después del 20 de julio de 1944, pero también en los 250.000 prisioneros de los campos de concentración alemanes que murieron en el primer trimestre de 1945. Todas estas son muertes que podrían haberse evitado, aunque en realidad esto es especulativo y en cierto modo una ilusión. Mucho después del final de la guerra, los conspiradores aún eran considerados traidores. Con el tiempo, esta imagen negativa cambió. Ahora, el complot del 20 de julio se considera un símbolo de resistencia contra la dictadura de Hitler y el nacionalsocialismo. El 20 de julio, los edificios públicos de Alemania exhiben la bandera nacional y los reclutas de las Fuerzas Armadas juran lealtad a la Constitución alemana, que garantiza los derechos fundamentales y proporciona un marco para el Estado de Derecho. También se celebran actos conmemorativos tanto en el Wendler-Block como en el Memorial de Plötzensee.